evangelización del mundo. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos ha brindado en esta mañana. Ya tenía tiempo de no estar aquí arriba, pero Dios es tan bueno. Por su gran misericordia y por su bondad, aquí estoy una vez más para poder llevar la palabra de Dios, para poder saludar a todos aquellos fieles oyentes que de hace 3 semanas consecutivas están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero como lo vuelvo a decir, Dios es bueno, y porque Él es bueno, yo estoy en esta mañana también para poder saludar a todos aquellos fieles oyentes. Así, en esta mañana estamos saludando al evangelista Manuel Zúñiga y su amada esposa Esther de Zúñiga. Saludamos también al presbítero de la zona central de Limón, Rafa Pérez, y su amada esposa Flor de Pérez, también, que pastorean en Polo Nuevo. Saludamos también al pastor Juan Alberto Castillo y su amada esposa María de Castillo, que pastorean en Cristóbal Colón. También estamos saludando a nuestro amado pastor, que es presbítero de la zona central de Siquirres y pastor de Limón Centro, y su amada esposa Marisol de Dixon, que siempre las puertas están abiertas para decirle que cualquier consejería, ellos están ahí con las puertas abiertas. Cualquier consejería que ustedes quieren conforme de la palabra, ellos están dispuestos ahí. Estamos saludando también en esta mañana a Peter, a Plano, a Miller Francis, a Alfonso Clark. También estamos saludando a don Samson de la Librería Central, que vive en Cristóbal Colón. También saludamos a Leticia Clark, a Silver Sainz, también a Denis Alterno. También estamos saludando a Daisy Nelson desde Los Ángeles de California. Nos escucha por esta emisora. También estamos saludando a Calta Williams y su amado hijo Popel, que siempre ellos están también en la emisora escuchando a cada uno de nosotros. Así, en esta mañana voy a pasar al siervo de Dios también, que él tiene algunos saludos. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amado radio escucha de esta emisora de Radio Casino. Queremos saludar también al presbítero de la zona de Talamanca, nuestro amado hermano pastor Jorge Soto y su esposa Maritza de Soto. De igual manera también saludamos a los pastores de esa zona, la zona de Siquirres también, que son fieles oyentes. Nuestro amado hermano Francisco Ortiz de la peluquería Chico, un cordial saludo, juntamente con toda la familia Ortiz Obando allá en San Clemente, que son fieles oidores también de este programa de impacto evangelístico. Los que nos ven siguen a través de las redes sociales, nuestra hermana Débora Castillo, nuestro hermano Ronnie Jiménez, su esposa, nuestro hermano pastor Minor Jiménez también, mi madre Norma Dixon, un cordial saludo allá en Barrio Los Corales 3. También queremos saludar a don Román allá en Heredia, que sabemos que es un fiel oyente de esta emisora. También a Mifit, queremos saludarlo. A Mitfat, queremos saludarla también, que ella es una oyente también de esta emisora de Radio Casino. Y también a doña Mirna, allá en Barrio La Colina. We want to give you a greetings to you, Miss Mirna. May God bless you in this hour, in this morning. A don Roger también, que nos ayuda en cabina, y cada uno de los seguidores a través de las redes sociales. A Fernando Parker también, que se ha unido. Que el Señor le siga bendiciendo, de Los Ángeles de California. Así que sabemos que no solamente aquí en Puerto Limón se escucha y se ve, sino que también aún en los Estados Unidos y en otras áreas pues se está escuchando la palabra del Señor. Quisiera pasar a nuestro hermano Carlitos Clark, que tiene el pasaje bíblico y también la palabra del Señor. También estamos saludando al señor Román y la señora Minfa, que ellos viven en San Paulo de Heredia también, que ellos nos están escuchando el programa de Radio Casino en esta mañana. Así, sin más tardar, voy a estar pidiendo al siervo de Dios si nos puede leer en Salmos capítulo 51 versículo 3.
Dice así la palabra del Señor en el Salmo capítulo 51, en el verso 3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oramos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias damos en esta hora por tu amor, tu misericordia, por las bondades tan infinitas y tan grandes que usted nos permite en esta mañana poder traer la palabra. Utiliza este vaso como instrumento en tus manos, de manera que lo que se predique no sea de sabiduría humana, sino por lo contrario, sea inspiración divina, tocando cada vida, cada corazón, cada alma, cada uno, Señor Padre Santo, de los que necesitan de ti. En esta hora, en el nombre de Jesús. He Amén. titulado en esta mañana: grandes potencias no quieren reconocer que Dios es Dios. Hoy en día, lo que estamos pasando hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, cuántas personas hoy en día, cuántas personas que tienen autoridad, que no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor, que Dios es todopoderoso. Pero nosotros sabemos, hace tiempos, en el año 2000, hay grandes reyes que pudieron reconocer que Dios es Dios, porque en realidad han visto grandes señales sobre la faz de la tierra. Un Dios de Daniel, un Dios de José, un Dios de Isaac, un Dios de Abraham, que ellos podían ver, y los reyes podían en realidad decir, en realidad ese es un Dios todopoderoso. Hoy en día tenemos grandes potencias, grandes también hombres sobre la faz de la tierra, como presidentes y todo eso. Con esta pandemia que está sucediendo, nosotros sabemos que solo Dios, porque Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Cuántas personas sobre la faz de la tierra también que han visto la palabra de Dios, que han ignorado la palabra de Dios y no quieren reconocer que Jesucristo es la autoridad, que Jesucristo es la máxima autoridad sobre la faz de la tierra. Hoy en día usted puede ser grandes alcalde, usted puede ser grandes presidente, pero déjeme decirte en esta mañana, el único quien puede doblegar sus rodillas, y tú puedes doblegar sus rodillas y decirle al Señor en esta mañana: Dios todopoderoso, sabemos que tú eres el Dios omnisciente, sabemos que tú eres el Dios omnipresente. Perdone nuestras faltas, Señor, porque en realidad esta escritura que usted ha inspirado por medio de sus discípulos, Señor, lo hemos ignorado, Señor, pero todo está aquí en esta escritura completo. Pero hay grandes hombres también y hay grandes mujeres también ignoran esta cosa. Pero yo te digo, en esta mañana puede reconocer, puede doblar sus rodillas cada país donde está sucediendo la pandemia, y pueden decir: Señor, en realidad he firmado ciertos documentos, he firmado ciertas cosas, Señor, pero yo te pido en esta mañana que tú me puedes perdonar, Señor, porque he fallado delante de ti, he hecho cosas en contra de la palabra de Dios. Pero en esta mañana, Señor, te estoy reconociendo, te estoy pidiendo, Señor, por tu gran misericordia sobre la faz de la tierra, Señor. Perdone, Señor, el mundo entero, Señor, porque nosotros sabemos en cada país hay un presidente, Señor, que ellos pueden reconocer que solo el Dios omnisciente, que solo el Dios omnipresente puede parar esta pandemia, porque la ciencia actualmente tiene un límite, pero nuestro Señor Jesucristo tiene límites y límites sobre límite, porque solo Él. Pero cuando el hombre falla, en realidad no quiere reconocer su error. El hombre piensa que ellos que son un Dios. No, el único Dios sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo. Este versículo 51, versículo 23, había un hombre recto que se llama David, un hombre que falló delante de la presencia del Señor, un hombre que tenía que estar en la guerra, falló, adulteró con Betsabé.
Pero cuando el hombre sobre la faz de la tierra, cuando uno peca contra Dios, cuando uno mata a una persona, cuando uno hiere a una persona, a uno no le interesa. Pero cuando usted reconoce, cuando usted se arrepienta que Jesucristo es el Señor, que cuando Jesucristo entra en lo más profundo de su ser y Él hace algo grande en tu corazón, usted puede decir en realidad que cuando usted falla delante de Dios, usted siente un reargüir dentro de tu corazón. Pero cuando una persona no conoce a Cristo actualmente, uno puede hacer la maldad, usted puede mentir, usted puede el orgullo del pecado suyo, usted puede hacer cualquier cosa sobre la faz de la tierra y no te molesta actualmente. Pero déjeme decirte, mi pecado, el pecado del hombre, siempre va a estar delante de la presencia del Señor. Usted puede lavarse con hisopo, usted puede lavarse con Clorox, usted puede lavarse con jabón en polvo, siempre delante de tu presencia, siempre delante de la presencia de Dios. El pecado va a andar delante de ti. Pero cuando uno, en realidad, como este hombre que se llama David, él reconoció, él humilló y le dijo al Señor, en realidad, él sabe que ha fallado delante de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros ahora en esta mañana que nosotros estamos faltando al Señor? Gracias a Dios que esta pandemia en Costa Rica, en el mundo entero, hay muchas personas hoy, tal vez no están adulterando, pues el río, el mar, los árboles en el campo, en el bosque, digamos un ejemplo, se ríen porque dicen qué contento porque no están cortando los árboles. El río actualmente no está contaminado de químicos y todo eso. Qué bueno, se sienten ellos tranquilos, se sienten contentos. Pero déjeme decirte en esta mañana, vecino que está en esta emisora, cuando uno comete una falta, uno tiene que reconocer que Jesucristo es el único en esta mañana. Porque yo reconozco mi rebelión. Un hombre rebelde, un hombre altivo, él piensa que solo él puede hacer las cosas. Pero cuando el hombre rebelde, cuando el hombre altivo reconoce y se humilla y viene a la presencia del Señor y se hinca y levanta tus manos y le dice al Señor en esta mañana, ¿sabe qué, Señor? Perdóname, Señor, porque yo sé, soy un hombre altivo, soy un hombre rebelde, soy un hombre mentiroso. Solo tú, Dios mío, puede hacer el cambio en mi vida, Señor. No hay ningún otro, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor, puede hacer este verdadero cambio en mí, Señor. Necesito, Señor, que tú, Dios Todopoderoso, me quite esta rebelión. Pero cuando David falló delante de Dios y él reconoció que hizo algo mal, cuando un cristiano actualmente hace algo mal en contra del hermano, en contra de una persona, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos reargulle dentro de nuestro corazón. Qué lindo es el Señor. Pero cuando David actualmente había fallado delante de Dios, le dijo al Señor, Señor, te pido, devuélveme el gozo de la salvación. Usted sabe qué hermoso es que uno está fallando en pecado y uno pierde la salvación. Pero él pudo reconocer que él, al fallar delante del Señor, él pudo analizar que Dios le había abandonado. Pero Dios sigue siendo misericordia. El hombre debe estar convencido de su pecado. Usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe el mal. Usted sabe el bien. Que usted en esta mañana, si ha fallado, ha mentido, ha pecado delante del Señor, humíllese, dígale al Señor, ¿sabe qué, Señor? En este tiempo ya basta, Señor. Ya no quiero seguir en este pecado. Ya yo no quiero seguir aún todavía
aquí en esto, Señor, necesito un verdadero cambio, Señor. Yo estoy viendo, Señor, que estoy consumiendo en el pecado, Señor, y veo que no me puedo levantarme, Señor. Y en esta mañana, Señor, estoy seguro, Señor, por tu gran misericordia, Dios Todopoderoso, me voy a levantar, porque tú es el único que me va a poder levantar sobre la faz de la tierra, Señor, porque yo no quiero seguir en esto mismo, Señor. Solo tú, Señor. Y voy a reconocer, Señor, mi falta. Voy a reconocer, Señor, que tengo error, Señor. Padre, yo solo te puedo decirte en esta mañana, Señor, que esas grandes potencias sobre la faz de la tierra, Señor, pero nosotros sabemos, la potencia mundial, eres Dios Todopoderoso. Pero nosotros sabemos, Señor, sobre la faz de la tierra, que estoy hablando físicamente, Señor, que pueden reconocer y que pueden doblegar, Señor. Cuando hay guerras mundiales, Señor, pueden ver que Estados Unidos, que China, que diferentes lugares comiencen a reunir para que no haya una guerra mundial. Cuanto más ahora que esta pandemia actualmente, ¿por qué no se reúnen y pueden decir que Jesucristo es el Señor? ¿Por qué no se reúnen cada presidente de cada país también y pueden decir, ¿sabe qué? Hemos faltado a Dios, hemos perdido el norte, hemos perdido el sur, ahora hay que regresar al este para decirle al Señor en esta mañana y decirle a Dios, ¿sabe qué, Señor? El país, el mundo entero, Señor, de cada presidente, Señor, hemos fallado delante de ti. ¿Cuál hombre que actualmente usted ha visto que ha salido por Canal 7, Canal 6, no sé si por Facebook, y puede decir, yo en realidad reconozco que Dios es Dios sobre la faz de la tierra y solo Él puede hacer lo que Él tiene que hacer? ¿Cuál hombre no he visto? Estoy esperando un día de esto que tuvo un mes en San José y esperando, había un hombre hablando de pandemia y solo ese hombre pudo decir, solo Dios puede. Pero ¿dónde están los más como dicen, los más grandes, para que pueden decir ¿sabe qué, Señor? He fallado delante de ti, Señor. El presidente no puede decir que, Señor, he equivocado, Señor. Perdónanos, Señor. He firmado documentos en la Asamblea Legislativa, Señor, en diferentes lugares. Que salga, ponga la cara y pide perdón al Dios Todopoderoso por Costa Rica. Señor, tú eres tan bueno, Señor, que aún, Señor, tú sigues amando al ser humano sobre la faz de la tierra, Señor. No encubre sus pecados. No puede ser prosperado si usted está cubriendo su pecado. Hay que echarlo y hablarlo y decirle, no lo tengas ahí escondido. Dígale al Señor, ¿sabe qué, Señor? En realidad, yo he hecho grandes cosas mal sobre la faz de la tierra. He hecho cosas, Señor, que ni siquiera mi papá, ni siquiera mi esposa sabe, Señor, porque estoy adulterando muchas cosas, muchas veces, Señor. Pero por medio de esta pandemia, Señor, he inquietado, Señor, el pecado actualmente, Señor, porque actualmente, Señor, no puedo salir porque tengo miedo que mi querida o mi querido, Señor, tiene alguna enfermedad y yo tengo miedo. Entonces cada uno está en casa diferente, pero Dios es bueno. Dios sabe todas las cosas perfecto que Él está haciendo sobre la faz de la tierra, porque si Él no sabe lo que está haciendo sobre la faz de la tierra, ¿qué dirá yo, Señor, en esta mañana, Señor? Porque sabemos, Señor, el hombre sigue siendo hombre nada más, Señor, pero tú, Señor, que es tan bueno, que tú eres tan grande, Señor, Padre. Voy a pedir al siervo de Dios en esta mañana, y si me puede leer en Salmo 51:7. Dice la palabra del Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Usted cree
al fallar delante del Señor o pecar? ¿Usted cree que David, al fallar y quitar la mujer del prójimo, usted cree que él estaba contento? ¿Usted cree que aunque sea que cuando él pecó adulteró, aunque sea que él fue a bañarse y con jabón y con todo eso, usted cree que ya se limpió? No, la mancha del pecado estaba encima de él. Pero cuando usted no confiese su pecado y le dice al Señor, ¿sabe qué, Señor? Pequé contra ti, Señor, porque la Escritura dice, Señor, no adulterarás, Señor. Y David adulteró y se sintió mal. Las personas hoy en día tienen que reconocer, tienen que humillarse, tienen que cambiar de vida a Cristo, venir a Cristo y escudriñar la Escritura, porque muchos hoy en día dicen que porque encuentra a mi esposa con otro y porque encuentra a mi esposo con otro. No, pecado es pecado, porque la palabra de Dios dice, ningún adúltero heredará el reino de los cielos hasta que la muerte lo separe. Y si el Señor mete algún adúltero en el reino de los cielos, Satanás sería el primer hombre que debería estar allá en los cielos para no ir a los infiernos, porque ahí Satanás lo va a estar impulsando al Señor. ¿Tú qué tú dices en tu palabra? Y cómo esto y esto, pero Dios es perfecto. Dios es perfecto sobre la faz de la tierra. Solo te digo en esta mañana, reconocemos nuestra falta. No andamos burlando más que somos cristianos. No andamos burlando que somos pastores. No andamos burlando que somos pastoras. Hacemos la palabra, hacemos las cosas correctas que Dios nos ha encomendado hacer. No anda jugando a la iglesia y no anda jugando a pastor. No anda jugando a pastorcito y no anda jugando como niños de 9 años. Predique la palabra, lo que es pecado, porque Dios es un solo Dios y Dios es perfecto. Amigo, en esta mañana, solo te digo en esta mañana, abre tu corazón, cambia tu vida. Porque para el hombre sobre la faz de la tierra, para hacer algún daño a alguna otra persona, eliminarlo, o agarrar un cuchillo o algo y punzarlo, robarlo, para ellos no es nada. Pero si tú en realidad se sienta y recapacita lo que está haciendo por medio del diablo, es algo incorrecto. Así es el enemigo. El enemigo no quiere que tú seas salvo por la sangre del Cordero. El enemigo quiere que tú haces muchas cosas incorrectas contra la voluntad de Dios. Pero Dios, aquí tenemos un manual aquí en la palabra, en la Biblia, para que tú en realidad, si tú necesitas ayuda, ya yo te he dicho a usted, después de esto, el siervo de Dios te puede dar el número celular a él. Y si tú necesitas ayuda, él te puede ayudar. No deje que el diablo te está engañando todo el tiempo. Por favor, dígale al maestro en esta mañana, Señor, hasta aquí terminó, Señor, mi mentira, hasta aquí terminó mi falta, hasta aquí terminó mi pecado, Señor, porque yo, Dios Todopoderoso, yo no quiero servir a este mundo, andando en este mundo, ya yo estoy cansado, estoy harto del pecado, Señor, quiero cambiar de vida, Señor. Y si tú en esta mañana, Señor, me toca, Señor, sentiría una persona diferente, sentiría una persona cambiado, porque quiero ser alguien en esta vida, alguien diferente. Yo era Juan, ahora no es Juan, ahora soy Juancito, porque estoy sirviendo al Dios Todopoderoso en esta mañana. Dios es bueno. No comenzamos y seguimos encubriendo nuestras faltas. Dios no puede ser burlado, pero muchos de nosotros pensamos que nosotros podemos engañar al Señor.
Pero nadie puede engañar al Señor, porque Él está sentado en el trono viendo todas las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Ni siquiera ni un alfiler usted que cae, y que Dios sabe cuántos pelos nosotros tenemos en nuestras cabezas. Nadie puede engañar al Señor. Usted está engañando a usted mismo. Puede engañar a tu esposa, pero nadie puede engañar al Rey de Reyes y el Señor de Señor, que Él nos ha hecho a nosotros, que Él ha hecho el mundo entero total. Reconocemos que solo Él, porque fuera de Él no hay otro. Querido radioyente, en esta mañana, Dios es bueno. ¿No quiere usted en esta mañana cambiar tu vida? ¿Quiere seguir en lo mismo? ¿Para qué, si el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo, está ya casi la trompeta del Señor va a sonar? Ahora ves, hay poca gente en la calle. Muchas personas no pueden ir donde los familiares por medio de esta pandemia. Yo pregunto ahora, que cuando suena la trompeta, como dice, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros que estamos aquí van a andar corriendo y buscando a papá, mamá, hermanos, abuelos y tíos, pero no lo van a ver, porque ya el Señor levantó la iglesia. Ahora en esta pandemia, un mes o algo así, y no hemos visto a nuestros familiares. Cuando termine puede ir a ver los familiares, pero cuando el Señor levante la iglesia, va a estar corriendo para allá y para allá, y no va a estar mamá y papá. Te dejo en esta mañana que David pudo reconocer su falta, pudo reconocer su error, se humilló delante del Señor. Y tú, ¿quién somos nosotros para no poder decirle al Señor y humillarse y decir y pedir perdón al Señor también? Humíllate en esta mañana. Así, sin más tardar, el siervo de Dios con cada uno de nosotros. Amado Radio Escucha, amada, usted que ha prestado atención a la palabra, sabemos que ya te ha hablado y quiere reconocer tu condición delante de Él. Pues haz conmigo esta oración en esta hora. Ahí donde te encuentres, inclina tu rostro, cierre tus ojos y dígale al Señor: Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, reconozco, como lo hizo David, mi pecado delante de tu presencia. Sé que lo que hago no es correcto, y por lo tanto, en esta mañana, esta palabra me ha confrontado, esta palabra me ha hablado, y quiero pedirte perdón. Quiero ser diferente, que haya un cambio en mi vida. Ayúdame, por medio de la sangre de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz, que mis pecados sean perdonados, para yo ser una nueva criatura y seguir tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Déjeme decirle, amado, que si usted ha hecho esta oración, pues pertenece a la familia de Cristo. Aún no estamos reunidos en la congregación, en el templo, que se encuentra 100 metros al norte del Palacio Municipal. Sin embargo, en el momento que esté abierto ahí, estaremos esperándole para gozarse juntamente con nosotros. El número de teléfono es el 87 72 88 88, 87 72 8888. Ahí estamos a la disposición para poderle ayudar. Los que se han conectado a través de las redes sociales, a don Rogelio Williams, conocido como Popel, un cordial saludo. También nuestra hermana Sirleni, nuestra hermana Gisela también, que son miembros de la congregación, nuestro hermano Marco, que siempre está ahí, nuestro hermano Agna, y todos aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales también, un cordial saludo. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Nuestro amado hermano Carlitos Clark y su servidor Pastor Jerry Dixon les saluda. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora.
Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide